¿Qué tal a todos? En este clip les voy a comentar respecto al ensamblaje de aplicaciones. Esto como un paso previo al desensamblaje que sería el objetivo de la siguiente clase. En el caso del ensamblaje de aplicaciones, pues lo que hay que recordar es los niveles de los lenguajes de programación. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos jerárquicamente los lenguajes de programación para computadoras. En el nivel más bajo, como pueden observar, se encuentra en sí la parte física, el hardware de la computadora, la unidad central de proceso, memoria, la unidad de disco, las unidades de entrada-salida. Luego, por encima de ello, tendríamos el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el que el hardware comprende. Eso está escrito en unos y cero, que al final de cuentas no son más que señales eléctricas. Un 1 sería una tensión eléctrica y un 0 sería la ausencia de tensión eléctrica. Entonces, esto recordando de que en esencia pues, todos estos componentes están fabricados con compuertas lógicas, ¿no? Y pues, para una puerta lógica el nivel bajo, que sería el nivel de 0 voltios, es el correspondiente a un 0 lógico, y un nivel alto sería el correspondiente a la tensión eléctrica o un 1 lógico, ¿ya? Pero si bien se puede realizar un programa, una secuencia de programación utilizando unos y ceros, este sería un proceso bastante tedioso. Entonces, por arriba de esto está el lenguaje ensamblador, ¿ya? En el caso del lenguaje ensamblador se considera un lenguaje de bajo nivel porque está muy relacionado con el lenguaje máquina y depende de la máquina, o sea, depende del procesador. Cada microprocesador tiene su propio conjunto de instrucciones, ¿ya? Si bien se ha tratado de mantener la compatibilidad entre los diferentes procesadores de la familia x86, cada nuevo procesador trae un conjunto de instrucciones compatible con todas las anteriores y unas instrucciones adicionales, ¿no? Esto significa que un determinado lenguaje ensamblador solo puede emplearse sobre un procesador en específico, ¿ya? Salvo aquellas instrucciones que se consideran como las compatibles, claro. Por encima del lenguaje ensamblador se encuentra el lenguaje de alto nivel. Ese es más próximo al lenguaje humano y está un poco más lejano del lenguaje máquina, ¿ya? Una ventaja de los lenguajes de alto nivel sobre el lenguaje ensamblador es que es portable, ¿ya? Eso significa que un programa en lenguaje de alto nivel se puede ejecutar en una gran cantidad de computadoras. De igual manera, el lenguaje de alto nivel pues, es mucho más fácil de leer, de escribir y de mantener que el lenguaje ensamblador. La mayor parte de las aplicaciones desarrolladas, sistemas operativos, bases de datos, etcétera, el software de aplicación como tal, está escrito en lenguajes de alto nivel. Voy a hacer énfasis en el lenguaje ensamblador, puesto que la aplicación que vamos a realizar o hacia lo que vamos orientados es al desensamblaje de aplicaciones. Esto bien podría ser con fines de ingeniería reversa para poder comprender cómo es que está construida una aplicación y qué es lo que hace, o como suelen ocurrir en determinados ataques de seguridad que corresponden al cracking como tal, ¿verdad? Cuando nos referimos al cracking de aplicaciones, eh, vamos a notar de que en esencia corresponde a la búsqueda de en dónde se encuentra la instrucción, que es la que se encarga de realizar la validación, que podría ser de un serial, podría ser la validación de un usuario. Al final se reduce a una comparación y nosotros tenemos que encontrar esa comparación que se realiza dentro del código fuente. Ahora, puesto que ignoramos en qué lenguaje fue escrita esa aplicación inicialmente, por supuesto, y desconocemos cómo fue que el programador la desarrolló, entonces vamos a tener que realizar un proceso de análisis del código en lenguaje ensamblador, pasando por un proceso de desensamblaje. Entonces, debemos entender primero el proceso de ensamblaje y este va a diferir un poco en cuanto a si se desarrolló con un lenguaje de alto nivel o si se hizo con el lenguaje ensamblador. Entonces, volviendo a la parte del lenguaje máquina. El lenguaje máquina es una serie de unos y ceros, pero para evitar
tener que escribir esas grandes cadenas de unos y ceros con el fin de poder representar las instrucciones en el microprocesador, se utilizan términos del habla inglesa, desde aquí, que son denominados los códigos de operación. Aquí en el listado de temas que hemos colocado en el curso, vamos a encontrar, por ejemplo, los lenguajes de operación para la x86. En este enlace ustedes van a encontrar el conjunto de la referencia de instrucciones de códigos de operación para los microprocesadores de la familia x86. Y para que tomemos como ejemplo, voy a abrir acá el set correspondiente a 32 bits. Como ven acá, tenemos cada mnemotécnico que utilizamos en lenguaje ensamblador y cuál es su equivalente como código de operación. Volviendo otra vez a estos códigos de operación, cada tipo de microprocesador tiene su propio conjunto de instrucciones mnemotécnicas que se van a representar por códigos binarios. Todas las instrucciones mnemotécnicas de un microprocesador en sí, en conjunto, es al que se le nombra el set de instrucciones. Entonces, los lenguajes ensambladores van a utilizar el conjunto de instrucciones para poder crear programas para el microprocesador y, puesto que un lenguaje ensamblador está directamente relacionado con el lenguaje máquina, es que vamos a decir que se trata de un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Entonces, el lenguaje ensamblador prácticamente está a un paso del lenguaje de máquina, ¿ya? En el que corresponda al procesador en específico. Entonces, vamos a representar a cada instrucción, cada función que el procesador puede realizar mediante un código de operación. Entonces, un ensamblador es un programa que va a convertir un programa de lenguaje ensamblador a lenguaje máquina, ¿ya? Y ese va a poder ser reconocido posteriormente por el microprocesador. Asimismo, existen ciertos programas que se denominan ensambladores cruzados que traducen un programa, lenguaje ensamblador para un tipo de procesador en lenguaje ensamblador para otro tipo de microprocesador. Entonces, el lenguaje ensamblador no se suele utilizar para crear grandes programas de aplicación, pero el lenguaje en sí se va a emplear a menudo dentro de subrutinas, por ejemplo, ¿eh? O estas subrutinas se pueden invocar desde un programa escrito en un lenguaje de alto nivel. Entonces resulta útil en la construcción de esas subrutinas porque suele ejecutarse mucho más rápido. No tiene restricciones que representa el lenguaje de alto nivel, ¿eh? Y el lenguaje ensamblador también se puede utilizar para el control de máquinas, como por ejemplo en el caso de procesos industriales, en áreas del Internet de las cosas, por ejemplo, cuando ya hacemos uso de microcontroladores, pues, podemos usar tanto lenguajes de alto nivel como lenguajes de bajo nivel, ¿no? Todo depende del control de registro que queramos tener. Y no solamente en cuestiones de Internet de las cosas, ¿no? Puede ser otro tipo de aplicaciones. En otra área en donde se emplea el lenguaje ensamblador es en la programación de juegos, ¿no? Entonces, es necesaria la conversión de un programa a lenguaje máquina, independientemente de si este fue desarrollado en un lenguaje de alto nivel o un lenguaje de bajo nivel. En el caso de querer convertir un programa que nosotros hemos desarrollado en lenguaje de alto nivel, es necesario un compilador. Los compiladores son programas que lo que hacen es traducir a código máquina un programa escrito en lenguaje de alto nivel. El compilador lo que hace es examinar el programa fuente completo, recopila y reorganiza las instrucciones y cada lenguaje de alto nivel va a incluir un compilador específico para una computadora específica. Esto hace que el lenguaje de alto nivel sea independiente de la computadora que lo vaya a utilizar, ¿ya? Algunos lenguajes de alto nivel se traducen utilizando algo que se denomina un intérprete. Este traduce por separado cada línea de código del programa al lenguaje máquina, ¿ya? En el caso de los ensambladores, ¿ya? Un ensamblador lo que hace es traducir y convertir el programa escrito en lenguaje ensamblador a código máquina, ¿ya? Frecuentemente se utiliza el término programa fuente para referirse a un programa escrito en lenguaje ensamblador o a un programa escrito en lenguaje de alto nivel. Y el término programa objeto se refiere a la traducción al lenguaje máquina
de un programa fuente. ¿Ya? Al final, con lo que nosotros vamos a quedar es esa traducción de los códigos de operación, como por ejemplo esta instrucción add, ¿ya? La traducción de los códigos de operación, o mejor dicho, la traducción del mnemotécnico a los códigos de operación que corresponden a ese tren de unos y ceros que la máquina va a interpretar al final de cuentas. Entonces, nosotros vamos a encontrar una relación directa entre ese tren de unos y ceros con el código hexadecimal, porque es bastante práctico hacer la traducción de unos y ceros a código hexadecimal. Y de hecho, vamos a utilizar un editor hexadecimal para poder analizar el código que nosotros vamos a crear. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar acá. Les he colocado una imagen en donde está el código de operación de la instrucción salto. Vemos aquí que hay diferentes formas de invocar un salto. Cada una de esas formas corresponde a un código de operación distinto, ¿ya? En donde vamos a encontrar que la diferencia es muchas veces la longitud del registro que se va a utilizar o la longitud del dato y un cambio de bit en la instrucción, ¿ya? Entonces, digámoslo así, en lugar de ser un E9, puede ser un EB, puede ser un E8, puede ser un FF, ¿ya? En donde al final de cuentas sigue ocupando una misma cantidad de bits, el código de operación que representa la instrucción. Y seguido de ella, pues ya el dato que es sobre el que se va a aplicar o la dirección hacia la que va a saltar en este caso, que puede ser byte o tamaño palabra, por ejemplo. Allí es en donde nosotros tenemos que hacer la distinción entre qué corresponde a un código de operación y qué es lo que corresponde a los parámetros que utiliza ese código de operación.